Ha llegado el día, hoy os voy a enseñar cuáles son esos fondos de Pinterest que tengo en mi iPhone y además también os voy a enseñar mi mood board o mi Pinterest por dentro y cómo yo selecciono esos fondos. Pero antes de empezar, solo tengo que decirte que te voy a dar algunos consejos que a mí me sirven o que yo hago, una serie de cosas que yo hago a la hora de seleccionar los fondos que yo tengo en mi iPhone. A ver si así te ayudan y también puedes encontrar tu propio estilo. Recomiendo que elijas un fondo que refleje tu personalidad y estilo. Puedes elegir una imagen que te haga sentir feliz o inspirado, pero sobre todo que vaya acorde contigo. Si por ejemplo a ti te gusta el tono beige como a mí o los tonos grises y eso es lo que te hace a ti sentir esa paz o cuando lo ves dices, ostras, me siento bien cuando veo estos colores, te recomiendo que elijas fondos que lleven esos tonos. De esta forma ya tienes algo ganado a la hora de reducir ese ruido visual que siempre decimos y lograr esa paz mental. La legibilidad. Asegúrate de que el fondo no sea demasiado oscuro o lleno de detalles, ya que esto puede hacer que sea difícil leer el texto o ver las aplicaciones en tu pantalla. Yo por eso siempre te voy a recomendar que sean tonos neutros o incluso te diría que si tienen detalles tengan un cierto degradado, que no dificulten, como digo, esa lectura. La compatibilidad. Te recomiendo que elijas un fondo que se adapte bien a la pantalla de tu iPhone. Evita las imágenes que se distorsionen o se vean borrosas. Sé que hay fondos, sobre todo si hablamos de Pinterest, hay fondos que están borrosos, pixelados, y yo te recomiendo que, sé que es complicado, pero intentes evitarlos. Yo todos los fondos que siempre te guardo en las carpetas de Pinterest, de mis tableros, ya están pensados que no tengan ningún tipo de, pues eso, ni pixelado, ni que sean borrosos, porque a mí al menos me da bastante toque y es algo que a mí ya, eso solo me genera muchísimo ruido visual. Por lo tanto, yo te recomiendo que evites esos fondos más distorsionados. La durabilidad. Esto es algo que creo que lo he dejado caer en varios vídeos y básicamente elige un fondo que no te aburra. Que no te guíes por una moda, por ejemplo, que se ponga de moda los cuadritos y tú elijas un fondo con todo lleno de cuadritos, a pesar de que, bueno, te gusta ahora momentáneamente, pero de aquí a una semana estarás cansado o cansada de ese fondo. Por lo tanto, yo te recomendaría que eligieras una imagen que te inspire y que te guste por un tiempo prolongado, que se ajuste a tu rutina. Si utilizas tu iPhone para trabajar o estudiar, puedes elegir un fondo que te ayude a concentrarte. O si, por ejemplo, utilizas tu iPhone para relajarte o para, como te decía, escribir un journal, pues elige un fondo que se adapte a ese momento. Ya sabéis, soy la más pesada de este tema, pero esto lo podéis conseguir con los modos de concentración. Podéis asociar diferentes modos de concentración a diferentes fondos. Y por lo tanto, siempre que vayáis a hacer esta actividad, estudiar, trabajar, escribir el journal, se os va a activar ese modo de concentración y podréis tener los fondos del día a día más chulos o más coloridos y para estos momentos tan concretos unos fondos más adecuados. Y por último, la interacción con tus aplicaciones. ¿Qué es esto? Pues básicamente si utilizas widgets de, por ejemplo, un calendario o un reloj o incluso algunos que te puedan permitir poner otras fotos, yo te diría que consideres elegir un fondo que se adapte a estos widgets, se integre con estas fotos que vas a poner o con estos widgets, estas aplicaciones y por lo tanto te permita ver la información de manera clara. Ahora sí, vamos a crear nuestro propio mood board o nuestro propio tablero de fondos de Pinterest, donde vamos a poder aplicar todos estos consejos que te he dado y podrás tener tu propia agrupación de fondos que seguro que te van a ir genial. ¡Vamos! Vale, pues para ello lo que vamos a hacer es entrar en Pinterest, ¿vale? Ya sabéis que es nuestra aplicación de confianza, a pesar de que también hay otros bancos de fotos gratuitos, como por ejemplo Pexels, que para mí también es muy bonito y que vais a encontrar también fotos no tan minimalistas a lo mejor. Puede ser que encontréis más de paisajes y no tan aesthetic, pero es un banco de fotos gratuito que yo creo que también te va a gustar. Una vez entras en Pinterest ya ves que te puedes encontrar de todo, ¿vale? Lo que te va a mostrar se basa bastante en tus últimas búsquedas o lo que más guardes, así que como veis, mi Pinterest ya está bastante hecho a mi medida, ¿vale? Yo de aquí podría sacar muchísimas inspiraciones, muchísimas referencias, así que yo aquí me puedo pasar horas buscando. Imaginemos que esta foto de aquí me gusta. Lo único que hago es guardármela en mi tablero de wallpapers y le diría minimal, que ahora hablaremos de ello. Y así es como yo lo voy haciendo. Mi inspiración, como os digo, es tonos neutros, es tonos de grises, beige, que incluso si quiero paisajes, yo primero la abro, veo que no esté pixelada, en este caso está pixelada, así que no la vamos a coger, pero básicamente cogería este tipo de tonos,
ese tipo de inspiración. También, por supuesto, podéis crearos tableros de inspiración. Y ahora os voy a enseñar mis tableros. Obviamente hay muchos privados, pero bueno, os los voy a enseñar, no me importa, no tengo nada que ocultar. Pero donde nos vamos a ir es a Wallpapers. Aquí ya sabéis que os lo he hecho todo por agrupación de carpetas y por aquí tendréis algunos, por ejemplo, temáticos. Ya sabéis que estos siempre os los enseño por Instagram. Si no me sigues, puedes seguirme en Instagram y por ahí te los voy enseñando. Y esta agrupación es la que hago, pues como digo, temático. Esta es de invierno, esta fue la de otoño. Y a partir de aquí después, las que más me gustan os los comparto por Instagram, como digo, y tenéis un destacado en mi perfil que se llama Wallpapers o fondos o algo así, donde voy poniendo estas agrupaciones, ¿vale? Para guardároslo simplemente tenéis que hacer captura de pantalla y listo. Pero si queréis los originales, pues aquí estamos. Tenemos un nuevo integrante en nuestro mood board y es básicamente este que se llama Minimal. Solo hay dos. La que acabamos de poner y esta de aquí. Aquí os iré poniendo fotos que sean muy minimalistas con estos tonos, ¿vale? Este gris, que para mí es mi color preferido, entonces van a ser de esa temática. Así que podéis venir aquí, podéis seguirme, ¿vale? Y podéis guardaros todo esto, no es mío, así que es totalmente gratuito. También tendríamos otros como por ejemplo Art, donde simplemente os subo cosas que sean pinturas, más que nada, artes gráficas. Parecen paisajes realistas, pero no, ¿vale? Son pinturas, ya lo veis. Y la verdad es que me gustan. No es un estilo que yo le dé a mi iPhone, es verdad. Pero sí que es verdad que es un estilo que a mí personalmente me gusta, me atrae. Y lo que conseguimos con artes gráficas también es que la calidad sea muy buena, porque al no ser un paisaje no se pixela tanto y podemos conseguir resultados muy chulos en nuestro iPhone con estos fondos. iPhone o Apple Watch, que también tengo los fondos de aquí. Y también nuestro propio Mac. Después, el que más me gusta, que ya veis que hay muchísimos, es texturas. Aquí, sinceramente, todo mi iPhone está hecho con estos fondos, ¿vale? Si estáis buscando alguno, seguro que está aquí. De hecho, este mismo es el de fondo de inicio de mi iPhone sin modo de concentración, ¿vale? Aquí los vais a tener todos. Y son los que más me gustan porque les dan esa textura a los fondos. No es un fondo liso, no me gustan los fondos lisos, no me gustan, me aburren. Entonces siempre intento que tengan textura. Y aquí vais a tener muchísimos, hago muchísimas agrupaciones. Y con textura pues me refiero a eso, a que tengan, pues como bien dice su nombre, una textura. Es diferente que, por ejemplo, abstracto, que también serían texturas, pero para mí, no sé si lo notáis, es como cosas random, ¿vale? Estos cuadritos que os decía al principio, yo qué sé, hielos, son cosas que no sé dónde ponerlas y las pongo un poco en abstracto, ya lo veis. Tipo líneas, no sé, para mí tampoco es súper minimalista esto, entonces lo pongo en abstracto. Y por último, paisajes. Todos mis fondos de bloqueo normalmente son de paisajes, me transmiten mucha paz, me representan, básicamente. Así que todos son de paisajes y aquí los vais a encontrar todos, porque os los guardo todos. Es que me encantan, tenéis hasta vídeos, fijaros. O sea, fíjate en la calidad de esta foto, es que me encanta. Por ejemplo, esta de aquí es la foto de bloqueo que tengo ahora mismo, de todas las que voy seleccionando. Esta es una de ellas, esta es otra de ellas, esta es otra de ellas, o sea, aquí las tenéis todas. Y no solamente hay paisajes, ¿vale? También tenéis fotos que me inspiran. Digamos que son como sacadas con el iPhone, con la cámara, ¿vale? Y no son tan digitales o tan abstractas. Aquí las tenéis todas, son las que más me gustan a mí y como veis todas siguen una línea conjunta, todas tienen ese estilo muy Judith, con tonos muy apagaditos, pero que a mí personalmente me encantan. Este sería mi tablero de Pinterest, podéis ir a la descripción, lo podéis cotillear vosotros, descargaros todos los fondos. Rutinariamente me voy metiendo cuando tengo un tiempo desde el iPhone y voy poniendo más fondos y por eso estoy tan obsesionada en cambiarme todo el rato los fondos del iPhone, ¿vale? Solo tendríais que venir o al inicio y para mí ya me empiezan a aparecer. Por ejemplo, esta foto para mí es maravillosa. Entonces para guardarla le doy a la flechita, selecciono dónde la quiero guardar. Para mí esto sería una textura, vendría aquí y lo guardamos. Este para mí sería quotes, ya lo veis, tengo otro tablero que se llama frases. Si estáis echando en falta frases, lo tenéis aquí, ¿vale? Simplemente sería otro tablero que podéis encontrar en mi perfil de forma pública y ahí os guardo muchísimas frases de inspiración para vuestro widget. Hablando de widget, que este de aquí es el tablero que tengo pensado para el widget que tengo de Pinterest. Aquí voy, como digo, voy actualizando estas fotos y se van cambiando cada hora en mi pantalla de inicio y me encantan. Son fotos que me transmiten muchísimo y esto también lo cambio mucho por temporada. Ahora estoy en este mood, ya os lo he dicho, más dark.
pero en verano, por ejemplo, tenía más pues café con hielo y cosas así y me transmite mucho. Así que también os recomiendo que echéis un ojo a este de widget. Y como os digo, este de aquí sería el tablero de quotes, donde yo os voy guardando todas las frases que voy encontrando, que me inspiran. Y también la gran mayoría son las frases que me pongo con la aplicación Color Widgets en mis pantallas de inicio. Así que también os lo voy a recomendar que le echéis un ojo, porque aquí sí que tenéis una cantidad de frases que es lo que más consumo normalmente en Pinterest. Os voy a demostrar que si le doy a inicio y hago que se cargue, me van a enseñar más cosas de las que he guardado. Me salen cosas muy chulas, sinceramente, y muy a mi estilo. Así que te recomiendo que personalices tu Pinterest y cuantas más cosas guardes, si por ejemplo guardas fotos que yo tenga en mis tableros, te van a aparecer ya en tu inicio fotos muy similares. Voy a parar porque si no aquí yo podría estar horas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado muchísimo. He intentado hacer pues un mix de cómo selecciono yo las fotos y también enseñarte mis tableros de Pinterest. Yo creo que ha quedado bastante claro, pero igualmente si tenéis cualquier duda, ya sabéis que ahora respondo los comentarios con shorts en vídeo y creo que así os ayudan muchísimo más. Así que te animo a que dejes tus comentarios para que los pueda responder en vídeo y así también ayudamos a más gente en esta comunidad tan bonita que estamos creando. Mil gracias por ver este vídeo, espero que te haya gustado muchísimo. Es un vídeo un poco raro, ¿verdad? Pero bueno, me hacía ilusión grabároslo porque es la pregunta que más se repite en mis vídeos. Judith, ¿cómo son tus fondos? ¿De dónde los sacas? ¿Cómo es tu Pinterest? Así que espero que haya quedado todo muy claro y que te haya gustado. Mil gracias y nos vemos en el próximo. ¡Mua! ¡Chao!